lo pone solo en el dato antropológico. Humberto desde la estética más directamente y el cardenal Martini desde una ética que se apoya en la experiencia creyente han sido un modelo de lo que es dialogar sobre el futuro del hombre, sobre el futuro de Europa, sobre la espiritualidad en el sentido más noble de la palabra, la recuperación del mundo interior de cada persona. Ha hablado del diálogo, ha escrito sobre el diálogo, pero también ha conseguido ese diálogo, ¿no es cierto? Yo creo que sí, yo creo que es un hombre, ha sido por 2 periodos sucesivos presidente de las conferencias episcopales europeas y siempre era reelegido hasta que se cambió la disciplina y entonces solo podían ser presidentes los presidentes de las conferencias episcopales de cada nación. Él no era de Italia porque es el Papa el que lo designa y entonces fue en cierta manera separado de esa responsabilidad. Pero es un hombre que apuesta por el diálogo y que lo ha realizado y que lo ha conseguido. Según esa obra, titulada ¿En qué creen los que no creen?, ¿en qué se puede decir que creen? En el hombre, en la esperanza, en el diálogo, en la paz, en la superación de la violencia, de los particularismos, en la apuesta por la ecología, yo creo que hay muchísima, en la democracia, en el respeto por la dignidad de cada persona, por los derechos humanos, es decir, hay siempre un campo grande de posibilidades para el diálogo. Y dentro de esas posibilidades hay veces y hay ocasiones en que nos encontramos con situaciones que parece que hacen pensar que no es tan difícil ese diálogo. ¿Cómo cree usted que ve el cardenal Martini situaciones como, por ejemplo, el conflicto que se está viviendo actualmente en Oriente Medio? Martini ama profundamente Tierra Santa, él ha escrito que le gustaría morir en Jerusalén y yo espero que en la intervención del viernes por la tarde va a hacer una mención explícita de esta llamada a que todo se gana con la paz y que perdemos muchísimas cosas con la guerra y con la violencia y con la falta de escucha. Y Jerusalén tiene que tener un estatuto abierto para las grandes religiones y supongo que hará una apuesta, aunque no es directamente el tema que le trae aquí a Asturias. ¿Podríamos decir que el cardenal Martini representa a la actual Iglesia Católica? En mi opinión es el eclesiástico, después del Papa, que goza de mayor predicamento, de mayor prestigio en todo el mundo, porque es que lo ha recorrido, además dando conferencias, dando ejercicios, conoce perfectamente África, América, Asia, y aparte del diálogo que luego ejerce, su estilo con otras grandes religiones, le valoran mucho, le quieren y supongo que hoy también, estos días, aplaudirán el premio que se le ha concedido desde Asturias. ¿Qué le ha llevado a hacer todos esos viajes? A ser una persona que le ha gustado siempre conocer otros lugares, otras culturas, pues a moverse mucho. La invitación que le hacen, precisamente porque expresa muy bien desde una experiencia centrada en la Biblia. Él ha trabajado mucho en acercar la Biblia al mundo de los jóvenes, ha empezado con grupos pequeños y al cabo de unos meses tenía casi 8.000 jóvenes ya pendientes a través de la radio de las reuniones que él hacía en la Catedral de Milán. Entonces es un hombre que le invitan continuamente y él, su agenda no responde a tantas invitaciones. Es por su compromiso, por su talante y por su estilo. Usted, como rector del Seminario Metropolitano de Oviedo, ¿cree que son necesarios más cardenales Martini en este mundo? Yo creo que son necesarios hombres del estilo y del talante de Martini. Sobre todo porque ellos apuestan siempre por el diálogo, porque la fe es una gracia, nunca una imposición. La fe es una experiencia fundante en cada persona que la invita a poner esa experiencia en relación con la causa del hombre, ¿no? Y no todos efectivamente tienen su acento y su talante y su formación, pero bueno, el nivel hoy del cuerpo cardenalicio está bastante bien representado, creo yo. Hay que enseñar a Carlo María Martini como sustituto del Papa Juan Pablo II. ¿Qué le parece a usted esa posibilidad? No es nada fácil. Los jesuitas pensaban en él, lo escribía yo estos días, como sucesor de Arrupe, que era el prepósito general. Pero el Papa les cambió ese proyecto al hacerlo arzobispo de Milán.
Y ahora, dentro de 2 años, le tocará presentar la dimisión. A los 75 años un arzobispo presenta la dimisión al Santo Padre. Y hasta los 80 años, que es cuando ya no pueden entrar en el cónclave, no será, bueno, tendrá la posibilidad de elegir, luego de ser elegido, aunque tenga más de 80 años. ¿Cómo se le considera en Milán? Un pastor entrañable. Cuando entró en febrero del 80 en la diócesis, fue con el Evangelio en las manos, paseando, mirando los edificios, la historia de Milán, pero sobre todo fijándose en las personas. Le pidió a uno de sus colaboradores que le enseñase dónde estaba la cárcel de San Víctor y dijo que al poco tiempo iría allí a saludarles y a ser para ellos signo de reconciliación. Normalmente el cardenal Martini suele ser poco amigo de los premios, digamos, suele rechazar aquellos premios que le conceden. ¿No ha sucedido así con este premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales? Le han sorprendido y entonces estaba reunido y no tuvo tiempo a decir que no y le pareció una especie de ofensa a una institución tan importante y por eso dijo sí, pero no es de su estilo andar recibiendo premios, no le gusta. Muy bien, pues esperamos que usted pueda transmitirle nuestra enhorabuena por este premio Príncipe de Asturias y a usted le damos las gracias por habernos acompañado en Teleasturias y habernos acercado un poco más a la figura del cardenal Martini. Muchas gracias y muy buenas tardes. A vosotros, gracias. En el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades se ha querido premiar en esta ocasión la calidad intelectual. De ahí que el premio haya ido a parar a todo un clásico del pensamiento contemporáneo. Se trata de Umberto Eco. Le conocemos un poco mejor. Nacido en Alessandria, Italia, Umberto Eco es doctor en filosofía por la Universidad de Turín. Trabajó en programas culturales de la RAI y en 1959 orientó su actividad hacia el mundo editorial y el ensayo. En el 88 publicaba su primera novela, La estructura ausente. Sin embargo, su fama entre el gran público llegó en el 80 con El nombre de la rosa, con la que obtuvo varios premios. Más tarde publicaría El péndulo de Foucault o Segundo diario íntimo, entre otros títulos. El jurado del premio Príncipe de Asturias ha considerado la calidad intelectual del profesor Umberto Eco en el ámbito de la comunicación y humanidades, donde sus trabajos son ya un clásico en el pensamiento contemporáneo. Hablamos ahora de literatura. El premio Príncipe de Asturias de las Letras 2000 ha recaído en el escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Repasamos brevemente su figura. Augusto Monterroso está considerado como uno de los grandes y originales escritores hispanoamericanos de cuentos y narraciones breves de este siglo. Ha sido profesor de literatura y editor de la Dirección General de Publicaciones de la Universidad de México. En el 99 presentó en España su último libro, La vaca, calificado por él mismo como una colección de ensayos que parecen cuentos y cuentos que parecen ensayos. El jurado del premio Príncipe de Asturias de las Letras ha considerado que su obra narrativa ha transformado el relato breve dotándolo de una enorme intensidad literaria. Su ejemplar trayectoria ciudadana convierte a Monterroso en uno de los autores más singulares de nuestra cultura. Señor Monterroso, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo está? El premio Príncipe de Asturias de las Letras premia una contribución especial a la investigación en los campos de la lingüística o la literatura. ¿Cómo define usted su contribución para haber logrado este premio Príncipe de Asturias de las Letras? ¿Cómo la defino? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que yo escribo? Eso es. ¿Qué cree usted que le ha hecho ser merecedor de este premio Príncipe de Asturias? Ah, bueno, eso habría que preguntárselo al jurado, ¿no? Naturalmente, no a mí. Pues supongo que la persistencia y alguna calidad que deben de haber encontrado en mis cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ha marcado durante todos estos años su obra? ¿O qué es con lo que ha intentado usted marcarla? Bueno, le voy a decir lo que dicen más bien los críticos, que mi obra se ve marcada por, digamos, tres aspectos que se contienen en ella, ¿no? El primero es la brevedad. Han notado mucho eso los críticos, que siempre escribo cosas breves. Lo segundo que marcan es cierto humor, y a lo cual mezclan también cierta ironía, pero
yo supongo que lo que debe marcar una obra literaria o una obra artística en general, pues debe ser la calidad, ¿no? Sea esa calidad se dé en textos cortos, ultra cortos o largos o ultra largos. Creo que la calidad es lo principal. ¿Ese humor y esa brevedad de la que usted habla, las ha buscado o han nacido sin buscarlas? Yo creo que han nacido sin buscarlas, y si las busqué alguna vez o si fue inconscientemente, nada más por afición a determinados autores. Yo comencé, soy autodidacto, comencé por estudiar la literatura clásica española y clásicos latinos, y me atrajeron siempre por eso. Estoy hablando de clásicos como Cervantes, como Quevedo, como Gracián, en la española, y en latinos como Horacio, que se distinguen por su humor y a veces también por su brevedad. ¿Cuándo comenzó su contacto con esos clásicos? Desde muy joven. La escuela yo la abandoné pronto, pero pronto también me arrepentí y me di cuenta de que necesitaba, yo si quería ser escritor, estudiar el idioma en que me tocaba escribir, que era el español, ¿no? De manera que para suplir una supuesta formación que me habrían dado los estudios superiores, yo me encerré durante varios años en la Biblioteca Nacional de Guatemala. Bueno, me encerré en los años, en las horas en que me dejaba mi trabajo. ¿En qué trabajaba usted entonces? Trabajaba en trabajos manuales muy diferentes de lo que sería una relación con la literatura, ¿no? Trabajaba yo, para responderle, trabajaba yo en una carnicería, no como carnicero, como dicen a veces algunas portadas de mis libros, especialmente cuando han sido traducidos al alemán, que como yo posteriormente, ya mayor, fui diplomático en 2, por lo menos, libros míos traducidos al alemán. Se dice que fui carnicero y diplomático, lo cual a los alemanes les debe de haber sonado. Les choca un poco. Impresionante, ¿no? Sí, trabajaba yo para subsistir, pero, repito, en las horas que eran muy pocas, porque yo trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde yo me dirigía a la Biblioteca Nacional, en donde afortunadamente solo podía encontrar clásicos, porque esta biblioteca era relativamente o bastante, realmente pobre. Y aunque yo hubiera querido ahí leer libros recién aparecidos o muy modernos, no podía. Estaba formada por autores clásicos. Y eso era lo que yo buscaba. Entonces me dediqué a la lectura de clásicos españoles. Claro, ahí también encontré autores latinos y griegos, a los cuales me aficioné. Y así pues fue como tuve alguna formación
que suplió mi falta de estudios superiores, ¿no? ¿Y cómo le influyeron posteriormente en su obra? Si tuviese que quedarse con alguno de ellos, sé que sería muy difícil, pero si tuviese que destacar a alguno que le haya impactado de manera más especial, ¿con cuál se quedaría? Bueno, le voy a decir una cosa. Ya cuando hablo actualmente de clásicos, ya el concepto se ha ampliado mucho para mí. Es decir, ya los clásicos que decimos así se convirtieron en clásicos de cualesquiera otras literaturas. Digamos, clásicos ingleses, ya son del siglo XVIII. Clásicos alemanes, en fin, ya mi concepto de clásicos se amplió mucho, pero supongo que es porque en todas las literaturas que estudié yo me iba hacia lo máximo, porque sentía que no tenía tiempo que perder leyendo cosas que no estuviera ya establecida, que no me produjera dudas. Y esa era la razón, pues, para que yo estuviera siempre detrás de los clásicos, ¿no? Italo Calvino ha definido sus cuentos como los más hermosos del mundo. ¿Qué opinión le merece esa definición? Bueno, pues, se lo agradezco mucho a Calvino, al cual traté, pero muy poco. Más bien nos conocíamos a través de libros. A él lo conocí personalmente, pero muy poco. Por la razón de que yo soy algo tímido y él era más que algo, era sumamente tímido. Y en una ocasión un amigo común intentó reunirnos en París para que conversáramos, porque el amigo común sabía de la admiración mutua. Y el resultado fue un fracaso, porque no conversamos en toda una noche que se había preparado para eso. Y luego él pues fue sumamente generoso y ha dicho cosas muy elogiosas de mis libros, ¿no? No me gustaría terminar esta entrevista sin hablar de la vaca. Cuéntenos usted qué es la vaca. He dicho que a mí me volvió irremediablemente sentimental desde niño la lectura de un cuento que viene al caso a mencionar ahora, puesto que estamos en la patria de Clarín, ¿no? Y me refiero al cuento Adiós Cordera, que, repito, siendo muy niño leí y me produjo un efecto muy profundo. Y de ahí viene mi seguimiento al tema, porque no me quedaba ahí, de la vaca, de las vacas. ¿Qué sensación fue la que le produjo al leer las primeras noticias que usted tuvo de Clarín a través de ese libro, de Adiós Cordera? Bueno, supongo que vamos a hablar así, que mi alma tierna de niño se impresionó mucho con la historia que ahí se cuenta. Posteriormente me di también cuenta de quién era Clarín. Posteriormente seguí leyendo su obra, pero de ahí arrancó pues mi afición tanto a las vacas en la literatura como a las vacas en el campo y a Clarín como escritor, ¿no? Bien, pues señor Monterroso, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos y ante todo enhorabuena por este premio Príncipe de Asturias de las Letras. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted.
Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos para hablarles del Premio Príncipe de Asturias de las Artes. El Premio Príncipe de Asturias de las Artes ha recaído en esta 20ª edición en una de las cantantes más versátiles del mundo. Ópera, jazz o música popular se mezclan con su incansable lucha por los derechos humanos. Es Barbara Hendricks. Barbara Hendricks nació en Arkansas en 1948. Procedente de una humilde familia, se inició en la música como cantante de jazz y espirituales en el coro de la iglesia metodista de su barrio. Estudió químicas y matemáticas en la Universidad de Nebraska, pero un abogado la oyó cantar y le ofreció la posibilidad de estudiar canto. El jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2000 ha valorado que Barbara Hendricks ha sabido usar su prodigiosa voz en la ópera, el concierto, música popular y simultáneamente hacerse oír en todo el mundo en defensa de los refugiados y en contra de la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia. Su talento artístico unido a su conducta constituye todo un ejemplo vital de compromiso del arte con la sociedad. Barbara Hendricks, muy buenas tardes. Good afternoon to you, Barbara Hendricks. Estudió usted matemáticas y química. ¿Qué le llevó a cambiar los números y las fórmulas por la música? You studied mathematics and chemistry. Why did you change numbers and formulae for music? Well, it wasn't really a matter of making a change. It was that music had always been a part of my life. Fue un asunto realmente de hacer un cambio. La música siempre había sido parte de mi vida. But my studies I had done always in mathematics and chemistry, and it just... Pero siempre había estudiado matemáticas y química. And when I was 20 years old, I went to study in a summer music camp, and it became very clear to me that I should change the emphasis in my life from science to music. A los 20 años participé en un campamento de verano de música y se me hizo muy claro que debería cambiar la dirección de mi vida hacia la música. Y de ahí ha llegado a hacer más de 20 títulos de ópera, canciones para películas de Disney y actuaciones con los más prestigiosos directores. And from that small beginning you've had done 20 operas and CDs, songs for Disney, and you've sung with the most prestigious conductors. And well, it's as if music has really been a passport for me and has made the world my country, the entire world. Es un poco como si la música ha sido un pasaporte para mí. Me ha permitido viajar por todo el mundo. ¿Cuándo decidió elevar esa prodigiosa voz para defender los derechos humanos? When did you decide to use your fantastic, prodigious voice to defend human rights? It's not really my voice that I use to really defend human rights. It's the fact that I was a defender of human rights since I was a teenager. No es realmente mi voz que me ha servido para defender o que me empuja a defender los derechos humanos. Yo defendía los derechos humanos de quinceañera. But I really use the fact that I am well known and that I can talk to you, the press, about what I think about the importance of human rights for the future of peace in the world. Pero aprovecho el hecho de ser conocida. Ser conocida me permite hablar con ustedes y la prensa para dar mis opiniones a conocer sobre los asuntos del mundo. For me, it's really it is my duty as a citizen to participate in the way that I think that I should. It has little to do with music. It has to do with the fact that whether I was a school teacher like my mother, I would still be a militant citizen. Para mí es un deber como ciudadana. No tiene nada que ver con la música. Si yo hubiese sido, por ejemplo, maestra como mi madre, hubiera seguido siendo militante de los derechos humanos como ciudadana. Llegó incluso a actuar una Nochevieja en Dubrovnik y otra en Sarajevo. Si no me equivoco, creo que incluso tuvo que actuar con chaleco antibalas. ¿Qué recuerdos tiene? On New Year's Eve you did sing in Dubrovnik and even in Sarajevo. Yeah. I think you actually sang with a bulletproof vest on. What memories do you have of that occasion? Well, I didn't have the vest on during the concert. No, I had to wear it when I was in the street. The memories I have of the musicians, my first memory of Sarajevo particularly was that I felt that I had walked into
Kafka novel. No tuve que llevar chaleco antibalas para cantar, sí lo tuve que llevar en la calle. Mis recuerdos son de los músicos y mi primera impresión y el recuerdo que llevo de Sarajevo es que yo pensaba que había entrado en una novela de kafkiana. The musicians were resisting the war with the only weapons they had, which was their instruments. Los músicos ofrecían resistencia al mundo con el único arma que tenían, sus instrumentos. And they tried to continue to play concerts and to practice throughout the war, and I was just there as a support to that resistance. Ellos intentaban seguir ofreciendo conciertos durante toda la guerra. Yo estuve ahí simplemente para apoyar esta resistencia. Es usted asesora de Relaciones Interculturales de la UNESCO, participa en distintas campañas y también es miembro del Tribunal Internacional para los Derechos Infantiles. ¿Cuál es su objetivo? You work for the UNESCO, you work for the International Tribunal for Children's Rights. What are your aims in your work? Well, most of the work that I do, of course, is for the United Nations High Commission for Refugees. But I became a close friend with the past director of the UNESCO, Federico Mayor. And I agreed to be a special counselor for interculturality. And the idea was really to deal with people using culture as a means of making war. And so I had some projects with UNESCO for that. La gran parte de mi trabajo fue con la Comisión de las Naciones Unidas, pero luego conocí a Federico Mayor y empecé a participar en otros proyectos a través de mi amistad con Federico Mayor. ¿Cómo conoció usted la noticia de que le habían concedido este premio Príncipe de Asturias? How did you, if you can say shorter sentences, please. How did you receive this news of the prize that you have? I received a phone call from my secretary. Recibí una llamada de mi secretaria. ¿Conocía anteriormente estos galardones? Were you aware of these awards previously? I was aware of the award because the UNHCR had received the award some years before, and I remember when Madame Ogata was preparing her trip to come here to receive this award. Sí, tenía conocimientos de los premios porque la Comisión Alta de las Naciones Unidas había ya ganado el premio y una amiga mía preparaba un viaje hace años para venir a recibir un premio. ¿Y Asturias? ¿Lo conocía? No, this is my first time here, and I hope it won't be my last because the little bit that I saw, it's a very beautiful city, even under the rain. Es la primera vez que vengo aquí, espero que no sea la última, porque lo poco que he visto la ciudad, a pesar de la lluvia, pues veo que es una ciudad muy bonita, muy bella. Esperemos que deje de llover pronto. Bárbara Hendricks, muchas gracias por haber estado con nosotros en Teleasturias y también nuestra enhorabuena por este premio. Muy buenas tardes. Yes, muchas gracias. Congratulations for the prize. Terminamos aquí este tiempo que Teleasturias ha dedicado a conocer un poco mejor a los galardonados en esta 20ª edición con los premios Príncipe de Asturias. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado y muy buenas tardes. Saludos, muy buenas noches desde el Hotel de la Reconquista en Oviedo, punto neurálgico de la organización de una nueva edición de los premios Príncipe de Asturias. Es ya la número 21 y 22 han sido en esta ocasión las distintas personalidades del mundo de la ciencia, de las humanidades o del deporte que han pasado por el Teatro Campo Amor para recoger esos galardones que anualmente concede la Fundación Príncipe de Asturias. Nosotros hoy aquí en Teleasturias queremos acercarles un poco más
a algunas de esas personalidades, a algunos de los premiados en esta nueva edición de los Premios Príncipe de Asturias. Por razones de agenda no han podido ser todos, pero eso no restará interés a sus testimonios. Vamos a comenzar hablando del Premio de Investigación Científica y Técnica. En febrero de este mismo año se publicaba el primer gran borrador del mapa del genoma humano. La elaboración de ese libro de la vida, como algunos le han llamado, es uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la ciencia y supone además un acontecimiento de trascendental relevancia para la humanidad. 5 investigadores, los denominados padres del genoma humano, han sido galardonados en este año con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Todos ellos representan a más de 1000 biólogos, químicos e informáticos de 20 países diferentes. Entre los grandes centros que han encabezado esa investigación, ese desciframiento del genoma humano, se encuentra la empresa Celera Genomics. Nos acompaña el director del Departamento de Investigaciones sobre el ADN, Hamilton Smith. Muy buenas noches. Después de tantos años de esfuerzos, ¿qué supone para ustedes este reconocimiento, este Premio Príncipe de Asturias? To me, it's a very special significance to receive the Prince of Asturias Award along with my colleague Craig Venter. I think it takes on special significance because Craig and I met in Spain about 8 years ago at a meeting in Bilbao that was concerned with the ethics of genomics. And it was through that initial meeting that we began a collaboration which resulted in 1995 in sequencing the first bacterial chromosome, actually the first cellular chromosome that had ever been sequenced. Bueno, le parece especialmente significativo porque en 1995 él y su socio Craig Venter se reunieron en Bilbao con el motivo de unos encuentros sobre ética en la genética. Y ahí fue cuando se comenzó a gestar todo el proyecto de Celera Genomics, y le da especial énfasis al hecho de que sea una iniciativa privada que, pese a transcurrir junto a la pública al mismo tiempo, esto hizo que se acelerara el proceso. Le da mucho énfasis al hecho de que haya unos accionistas y que en tan solo 9 meses entre 50 y 60 personas hayan sido capaces de conseguir descifrar el genoma humano. Conseguir descifrar el mapa del genoma humano ha sido un camino difícil y sobre todo largo, pero puede decirse que es el final de otro largo camino. Todavía queda un largo camino. It's been a long and hard way to achieve this discovery, but would you say it's also the beginning of a long distance to run? It's certainly a beginning. People ask if there was a race to achieve the sequence, a race between us and the public sector. It was not a race between individuals, it was a race against time to try to have this sequence available earlier so that we could use the information to develop new medications, new drugs. I think it will take considerable time to really make full use of the sequence, but already there are beginnings of new discoveries that will lead to treatments. Ciertamente sí es un principio y algunas personas han calificado esto como una carrera, pero no era una carrera entre personas sino contra el tiempo. Entonces para él supone un gran avance, pero también hay una gran distancia que recorrer en cuanto a nuevos descubrimientos en la medicina, productos médicos, etcétera. ¿Cuándo podríamos ver sobre el terreno las aplicaciones útiles de este mapa del genoma humano? When do you think we will be able to see the real of this discovery?
It's always a hard question to ask, how soon? Even if you had a target for a new discovery, it takes several years to bring that to the public. Our database, there are about 16 companies, pharmaceuticals, that subscribe to the database and are using that information to discover new potential medications or drugs. We are also doing that, and I think it will be a decade or so before we really see the fruition of this information. Es una pregunta bastante difícil de contestar y probablemente tardemos unos 10 años en ver los resultados. Aproximadamente unas 16 empresas farmacéuticas se han suscrito a la base de datos de Solera y juntos están trabajando para conseguir unos avances que se puedan ver. Además de las aplicaciones positivas que pueda tener, ¿existe el peligro de una mala utilización de todo el conocimiento, de toda la información que nos proporciona el mapa genético? Do you think there's a risk of a bad usage of the information given by this discovery, this research? I think very little of the information that we're now providing at Solera, but if one accumulates a great deal of information about the variations between individuals of the genetic code, that could potentially be misused, but I trust to the wiseness of people and the possibility of making laws that will protect individual privacy. Asegura que el riesgo es muy pequeño y confía en las leyes y en la ética de las personas, pero aún así dice que el riesgo es muy pequeño. Bien, pues se nos termina el tiempo, seguramente tendríamos tema para hablar mucho más, pero no puede ser. Hamilton Smith, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, muchas gracias por haber estado con nosotros en Teleasturias y enhorabuena por ese galardón. Okay. El Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales lo comparten en esta edición el Colegio de México y el profesor Juan Iglesias. Con este último tenemos la oportunidad de dialogar en los próximos minutos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero que supone este Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales para usted. Me da mucha satisfacción, primero por el propio título y segundo porque tiene por centro Oviedo, que es la capital donde yo tuve mi luna de miel con la cátedra, el año nada menos que 1942. De modo que es un volver a entonces, extender un puente muy largo entre el año 42 y el 2001. Y además yo me encariñé mucho con Oviedo, una gran ciudad, aunque entonces era un puebluco cuando yo vine aquí. Ahora es una ciudad muy hermosa. ¿Ha notado usted el cambio de ese Oviedo de entonces al Oviedo actual? Claro, era aquello muy entrañable en el fondo, y muy familiar, casi muy grato también, porque nosotros los universitarios hacíamos la vida entre el edificio viejo, con muy pocos catedráticos de entonces, por razón de la guerra, y luego hacíamos la vida pues entre la universidad, un bar que había enfrente que ahora ha desaparecido, Alba Busto, y luego otro que estaba frente al campo de San Francisco, Peñalba. Ahí nos reuníamos después de nuestras clases, tomábamos un cafetito. ¿Lo recordará estos días en Oviedo? ¿Lo ha recordado? Lo ¿no? recuerdo mucho. Además dicen, no sé, pero dicen los médicos que en la vejez, yo que ahora no estoy ya en ella, se retorna mucho a la juventud y a la infancia incluso. Y se viven estampas e imágenes de entonces con mucha fuerza. Lleva usted más de medio siglo dando clases, creo que desde los 18 años. Pues sí, llevo más porque yo comencé nada más y nada menos que en el año 1935-36. Tenía yo 18 añitos cuando empecé como auxiliar, como monaguillo diríamos. Y he estado pues hasta el año 85, que me jubilaron por la anticipada. Pero jubilado por la anticipada me negué a ser emérito, porque yo dije que una ley injusta no es valedera. Luego se han dado cuenta del error de las jubilaciones anticipadas
y he estado en 2 universidades privadas hasta el año 93, de modo que 35 a 93 son más de 60 años. ¿Y qué balance hace de todos esos años? Si tuviese que hacer un balance ahora, ¿cuál sería? Pues hombre, el balance, pues yo creo que contento. He conocido ambientes distintos, Asturias, Cataluña 5 años, y luego después Salamanca otros 5, que es mi tierra natal. De modo que he conocido ambientes muy, muy gratos, y sobre todo he tenido alumnos muy entrañables. Yo he vivido para mis alumnos y ellos para mí. Yo los considero unos complementos de mi vida. Siempre que hago una ofrenda de algo, lo hago a mis alumnos, a mi mujer y a mis hijos. ¿Cree usted que esa complicidad entre profesor y alumno existe hoy? ¿O es algo propio de hace muchos años? Entre otras cosas por la masificación e incluso por el propio desinterés del estudiante. El estudiante vive navegando a la deriva, en general, hay excepciones, pero entonces había mucha más comunicación, muy entrañable. Yo me acuerdo que muchos alumnos me iban a consultar sobre problemas no solo de la asignatura, sino de cuestiones familiares, problemas que tenían ellos, y yo procuraba en la medida que podía pues ayudarles y estimularles, y eso era buena obra, sí. Además de profesor y de jurista, usted ha querido ir más allá, dedicándose también a la investigación. A la investigación en alma y vida. Y le ofrezco mi columna vertebral por los 60 años en que estamos sentados en una mesa. De modo que sí, la investigación me ha privado, es muy interesante. ¿Por qué se ha centrado en el derecho romano? Porque es la esencia del derecho moderno. Cuento muchas veces, no sé si estoy alargando las cosas, no hay problema, que en la vieja URSS y en todos los países satélites de la URSS, Checoslovaquia, Hungría, etcétera, Polonia, se estudiaba el derecho romano, a pesar de que ellos mismos decían que los marxistas decían que era un derecho burgués, y por tanto parecía una contradicción que ese derecho burgués se estudiase allí, pero contestaban ellos mismos que si no se estudia el derecho romano, no se sabría lo que es derecho, y así han estado las cosas. Es la esencia y la sustancia del derecho actual. No todas las normas romanas viven ya hoy, claro, ha cambiado la sociedad mucho, pero todavía nos alimentamos un poco, sobre todo a través de la lengua. A través de la lengua mucho. Porque usted misma, si yo le dijera la correspondencia de una palabra española con una latina, me contestaba en el acto y no la voy a examinar. Bien, menos mal, me quita un peso también, ¿eh? ¿Cree usted que utilizamos, ahora que habla del lenguaje, que lo utilizamos correctamente o que se está perdiendo? Hoy se habla muy mal el lenguaje, a mí me da una auténtica pena. Yo he sido muy meticuloso y muy cuidadoso, sobre todo porque he sido muy lector de clásicos y sobre todo tiene por modelo a Fray Luis de León. Hoy me da una pena el lenguaje. Yo lo he cuidado con verdadera primicia. Fray Luis es un hombre que tachaba mucho. Hoy hay gente que se pone una maquinilla o un ordenador y escribe deprisa y corriendo con un cigarrillo en la boca. Hay que cuidar el idioma. Hoy se maltrata mucho, sobre todo en los medios de comunicación. Y son muy pegadizos los medios de comunicación. De modo que hay que cuidarlo más. De usted se ha destacado la contribución a un mejor entendimiento de los distintos derechos civiles españoles. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál ha sido su método? Bueno, es que el libro en rigor primero responde a un canon tradicional, pero como quiera que se refiere, perdón por la redundancia, al derecho en sus varias ramas, pues afecta a todos los órdenes. Pero donde ha tenido bastante fervor, si cabe decirlo inmodestamente, ha sido en Hispanoamérica, que yo digo siempre Hispanoamérica, ¿eh? ¿Sabe lo que quiero decir, no? Bueno, pues allí mi libro, en fin, es muy querido y dicen que le sirve incluso para estudiar la lengua, no sé, algo será, no sé. Pero en fin, eso es una actitud pedantesca por parte mía al decirlo. Bueno, son muchos más los que lo dicen, o sea que también por algo será, supongo. No, pero en fin, yo no voy a ser como un torero que salía diciendo yo soy el uno, no. ¿Cree usted que le damos la importancia que se merece al derecho? Usted hablaba de la importancia que tiene el derecho. ¿Le damos realmente la importancia que tiene, la importancia que se merece? Pues yo creo que no se le da, ¿no? Pero claro, es que habría que remover a toda la sociedad entera y educarla. No está educada, ¿eh? Hay que educarla desde abajo hacia arriba, desde la escuela.
Yo al profesor que más pagaría siempre sería el maestro de escuela, de la primaria, y desde ahí en ascensión hasta la universidad. Hay dos centros de formación imprescindibles, que son la familia y la escuela. Pero hay que ir también más a los padres de familia, ¿eh? Padre de familia numerosa gana 2 perras, dicho deprisa. Hay que ayudar más a las familias, porque hoy, como ustedes saben muy bien, pues las pobres trabajan él, trabaja ella, en fin, y es imposible el cuidar a los chiquitos. De modo que habría que estimularles con los grandes dispendios. Yo hoy me gastaría muchísimo. No sé si fuera ministro de Hacienda lo que haría con la familia, pero luego me volcaría con ella. Esa educación de la que usted hablaba, ¿cree que es posible alcanzarla? Aunque hoy no la alcancemos... Todo es labor de mucho tiempo, no se hace de golpe o porrazo. Es como con los planes de estudios. Hoy hay un plan de estudios, mañana hay otro, pero... y todos pueden ser buenos, pero el problema es el de la aplicación continua, ¿no? Y honrada, en fin, es difícil. Habla usted de educación, del maestro de escuela, y en cuanto al nivel superior, ¿cómo ve la universidad de hoy en día? No se parece nada a la mía, no se parece. Primero porque la masificación, aunque va decreciendo, la razón demográfica hace que este año haya 100.000 estudiantes menos de universidad. Pero la calidad, noto yo que falla, ¿eh? La calidad. Hay alumnos que tienen unas faltas garrafales de ortografía y sin base, un bachillerato muy malo. Y noto yo falta de calidad, en general, ¿eh? También en el profesorado, que no se ofendan mis colegas posteriores. Los hay muy buenos, los hay espléndidos, pero en general hay falta de calidad, ¿eh? Vivimos en una ola de vértigo, la gente vive muy deprisa y el estudio requiere reposo, requiere quietud. Y hoy la gente vive crispada, nerviosa. En fin, estoy divagando quizá. Aunque ya que parece que la tendencia es a una menor natalidad, ¿podríamos llegar a tener una universidad como la que usted vivió? Si la familia y la escuela estuvieran en buen grado, sería labor de tiempo, pero mejoraría todo. Hay que hacer una labor ascendente de escuela, primaria, instituto y luego universidad. Ahora es labor de tiempo, no se hace en un año. Ese es el problema. Otra parte importante en su carrera es la labor de jurista. Bueno, sí, esa es la resultante de lo que he escrito y de lo que he hablado, claro, porque he dado miles y miles de clases y he tenido miles y miles de alumnos, ¿no? Miles de alumnos. Todos los días me tropiezo con alguno. Y algunos son casi de mi misma edad, ¿eh? A veces me encuentro con un señor de ya 70 años, 70 y tantos, me para en la calle y digo, usted es antiguo alumno, no me diga más. Sí, señor. Es muy grato eso, sí. ¿Destacaría algún nombre, aunque sea muy difícil, porque han sido muchos? Hombre, yo he tenido pues ministros, embajadores, de todo tengo. Y hoy mismo, en el equipo actual hay varios ministros, en los anteriores lo mismo. Si quiero presidentes regionales tengo 3 por lo pronto. Tengo a Ruy Gallardón, tengo a Bono y tengo a... Vamos a ver, Ruy Gallardón, Bono y ¿quién más? Él es el otro. Y bueno, este ya dejó de serlo. El que era de Castilla y León, que ahora es la presidencia, es Juan José Lucas. Pero ministros muchos. Enru Pérez, el embajador, que está ahora en Washington, en fin. Le citaría muchísimos. El secretario de la Casa Real, Espotorno, alumno mío. En todos los sitios tengo alumnos. ¿Por qué cree usted que le recuerdan esos alumnos? Pues porque fui cercano a ellos, no me distancié, fui cariñoso, ¿no? Y es que el alumno es que lo necesita ayuda, estímulo, y yo procuré estar muy vecino a ellos, ¿no? Por otra cosa no. Poco después de conocer la noticia de que le había sido concedido este premio Príncipe de Asturias, usted decía que lo único que deseaba era paz, libertad y justicia para el universo. Pues es lo que hace falta. Me ratifico en lo que dije entonces. No he cambiado de idea. En tiempos como los que vivimos ahora mismo, ¿cree que es un logro difícil? Muy difícil, sobre todo desde hace mes y pico. El mundo ha dado un cambiazo total. Pero vamos, nunca se puede predecir en materia de historia lo que puede ocurrir. No me atrevo yo a decir vamos a peor, vamos a mejor. El momento actual es muy crítico en todas partes. Luego ya, lo que venga no lo sé, si se operará un milagro o no.
Bien, pues Juan Iglesias, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, muchas gracias por habernos acompañado en Teleasturias. Podríamos estar seguramente mucho más rato hablando y sería una conversación muy amena y muy entretenida, pero ya sabe que en televisión el tiempo manda. Pues muchas gracias a ustedes. Y enhorabuena, por supuesto, por ese premio. Muchas gracias a usted y a los cámaras. Nos ocupamos ahora de la otra parte del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, el Colegio de México. Nos acompaña su presidente Andrés Lira. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? La institución pública, que es el Colegio de México, fue fundada en 1940, ¿verdad? 40 como Colegio de México, aunque en realidad está el antecedente de la Casa de España, de 38, sí, de 1938, sí. ¿Qué es el Colegio de México? Mire, ¿Cuáles son sus funciones? Es una institución de educación superior e investigación en ciencias sociales y humanidades, una institución pública que se dedica a la investigación, a formar investigadores y profesionales, pero la vocación del colegio es el conocimiento en las disciplinas humanísticas y en ciencias sociales. Ha ido abarcando un campo cada vez mayor. En un principio era la historia y la filología, ahora tenemos toda una gama de ciencias sociales en distintos centros o departamentos de estudio y también programas interdisciplinarios. La idea es abarcar la complejidad creciente de nuestro mundo, ¿verdad?, con la reflexión, ¿verdad? La reflexión, entregando resultados de la investigación y formando gente para esas tareas. Tiene una proyección amplia. Puedo decirle que el colegio ha mantenido siempre entre su alumnado y profesorado un buen porcentaje de alumnos y de profesores de otros países, no voy a decir extranjeros, pero de otros países que concurren en el colegio como pues activamente. Tiene también una biblioteca, la más prestigiada en ciencias sociales y humanidades de Hispanoamérica, ¿verdad?, que sirve de apoyo a otras muchas instituciones. ¿Cuántos profesores y alumnos aproximadamente integran ahora mismo el colegio? Mire, alrededor de 300 profesores. Ahora en el último informe contaba yo 329, porque están los de planta, los de carrera dentro del colegio, y también aquellos que están realizando un proyecto específico o que están apoyando determinados cursos, alguna materia. En el último informe contábamos 329 y un número similar de alumnos inscritos actualmente. Hay que tomar en cuenta que el colegio tiene un proceso de selección muy severo y que los cursos se abren por lo general cada 2 años. La idea es concentrarse en las tareas de cada generación por todos los profesores, y aparte de estos alumnos que están en cursos actualmente, tenemos siempre la atención de aquellos egresados que están realizando tesis, porque una institución donde se hace énfasis en la investigación, la tesis es una parte clave en la formación de las personas. Entonces, por eso podríamos decir que estamos hablando de más de 1000 alumnos atendidos por un número aproximado de 300 profesores. Por lo que usted dice, ¿el Colegio de México compite con la Universidad Autónoma de México o son tareas distintas? Mire, son tareas complementarias en todos sentidos, y así ha sido. El colegio nace como una institución universitaria mexicana, pero la calidad de institución universitaria libre se le reconoce realmente hasta 1962 y se confirma en 1998, cuando se celebraron los 60 años de la Casa de España en México, del nacimiento de la Casa de España en México. El presidente Zedillo dictó un decreto en que recogía un decreto anterior de 1962, reconociendo la calidad de institución universitaria libre, autónoma, con capacidad para autogobernarse y autodefinirse. Pero desde un principio el colegio, o la Casa de España misma, funcionaba como un lugar de concentración,
de profesores investigadores que impartían sus cursos en la Universidad Nacional, en el Instituto Politécnico Nacional, y fueron atrayendo a esos alumnos ya en calidad de becarios para que se dedicaran plenamente a las tareas de la investigación a la Casa de España primero y luego al colegio. Entonces, aunque el colegio tenía ya algún centro, el del Centro de Estudios Históricos, que fue el primero que se fundó, luego el de Estudios Filológicos, los estudios se reconocían en la Universidad Nacional. Entonces, es una tarea complementaria. El colegio es un esfuerzo de concentración de esfuerzos en vistas a la calidad y a la definición más de investigadores, gente dedicada a las tareas del conocimiento, lo que no se puede hacer en instituciones grandes, ¿verdad?, de población masiva. Entonces el colegio complementa, ¿verdad?, la tarea de la Universidad Mexicana, forma parte de la Universidad Mexicana. Sí. El jurado de este premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales ha valorado la labor del Colegio de México como foco de irradiación de la cultura española, contribuyendo a mantener los lazos entre España y México. ¿Cómo se mantienen esos lazos? Mire, yo creo que vigentes por lo que significa la empresa de la universalización de la cultura. Debemos tomar en cuenta que la llegada de estos eminentes investigadores, de estos eminentes profesores españoles a México, miraba al beneficio de las tareas de ellos. España venía haciendo un esfuerzo muy grande para preparar a su gente, ¿verdad? Toda esta labor que se viene desarrollando a través de la Junta de Ampliación de Estudios, la Universidad Española está haciendo un gran esfuerzo, y esto se interrumpe, parece frustrarse con la guerra civil. Por eso la idea de eminentes mexicanos como Daniel Cosío Villegas, una mente abierta, visora, pues es invitar a estos eminentes profesores españoles para que continúen en México las tareas que la guerra les impedía realizar en España. Entonces, la liga con el esfuerzo español y con la cultura española, pero una cultura española que tendía a la apertura universal, y esto es clarísimo, se sigue realizando, y en ese sentido seguimos colaborando y trabajando con instituciones españolas que tienen la misma intención, ¿verdad?, la misma finalidad. Hace pocas semanas visitaba España precisamente el presidente de México. Sí. Es tal vez un buen ejemplo, ¿no?, de las buenas relaciones entre ambos países. Pues sí, mire, yo creo que siempre ha habido buenas relaciones, y el presidente de México es claramente un ejemplo clarísimo, es de ascendencia española recientísima, ¿no? Pero en el ámbito intelectual, yo creo que sí hay que definir, hacer los esfuerzos muy concretos, y eso se ha venido realizando y se afina a través de distintos programas, proyectos compartidos con instituciones españolas. Nosotros tenemos relaciones personales con distintos colegas españoles y con distintas instituciones en Madrid, en Barcelona, en distintas partes del país, ¿verdad? Desde la experiencia que tiene el Colegio de México, ¿cómo definirían lo que fue el exilio intelectual español? Bueno, fue una selección muy afortunada para nosotros, fue una gran pérdida para España, de la que se ha repuesto, porque no cabe duda que las posibilidades del contacto intelectual son grandes. Esa vocación universal no se perdió, pero México recogió con una intención expresa muy clara una parte selecta del esfuerzo en el ámbito universitario. Ahora, debo decirle que en otras tareas, en otros ámbitos, por ejemplo el de la medicina, bueno, pues hubo también un concurso de médicos, de especialistas españoles de primera, algunos como investigadores dentro de la universidad, pero no solo ahí, sino en el campo práctico, y también en los terrenos de la segunda enseñanza, pues concurrieron muchísimos españoles. Ahora, lo que destaca mucho, porque es la parte culminante de la jerarquía o del proceso, es en el ámbito universitario, pues ahí tenemos estos ejemplos clarísimos, ¿verdad?, de un José Gaos, ¿verdad?, por ejemplo, un asturiano enorme, un José Miranda, un José Medina Echavarría, un Wenceslao Roses, otro asturiano. Pues tenemos personas de primera que concurren y cuya presencia es importante no solo por lo que
traen de conocimiento y lo desarrollan de conocimiento concretamente, sino el ejemplo de ellos. Es decir, permiten ver que la dedicación plena a las tareas de la investigación y de la enseñanza es posible, ¿verdad? No solo deseable, como se veía muy claramente en México, sino que es posible. Y ahí está. De hecho, estos españoles son los primeros profesores investigadores de tiempo completo en México. Es decir, que se les paga para que se dediquen plenamente a esas tareas. ¿Y que fructifica esto? Sí. ¿Cree usted que con este premio España está premiando, valga la redundancia, a una institución que tuvo mucho que ver en su pasado? Yo creo que hay mucho de eso. Desde luego, en el acta del jurado se advierte este rasgo clarísimo de gratitud hacia México, por una parte, y fíjese usted, en una celebración que hicimos en el colegio con toda la comunidad y como amigos, habló el embajador de España en México, don José Ignacio Carvajal, y una de sus frases, o la frase clave en su discurso, era: la monarquía premia a la república con este acto. Bueno, la República de las Letras, en la República de las Letras no hay estacas políticas que impidan, ¿verdad?, la plena relación, y esto es clarísimo. Hemos hablado del pasado, del Colegio de México, del presente. Nos falta el futuro. ¿Cuál es el futuro inmediato? ¿Cuál es el reto que tiene el colegio ahora mismo? Bueno, mire, yo le voy a decir, desde un principio, el premio significa también una llamada de atención a quienes somos responsables ahora de las tareas del colegio, como administradores y como profesores. Si se premia la trayectoria de una institución por su capacidad de estar al día, de preparar gente que quiere estar al día en la problemática, con una profunda visión histórica, en fin, porque las cosas humanas más un inmediatismo futuro. Bueno, el gran reto es ese, y el futuro es seguirnos actualizando. El colegio ha crecido, no en términos cuantitativos de manera espantosa, por decirlo de alguna manera, sino ha crecido porque ha sabido crear centros o departamentos de estudio para atender la problemática. Creo que el reto que tenemos es seguir en ese proceso de actualización sin desbocarnos, ¿verdad?, y dejarnos guiar por apariencias inmediatistas, sino guardar la serenidad. Ese es el gran reto. Y el premio es una llamada de atención hacia esa responsabilidad que tenemos. Bien, pues Andrés Lira, enhorabuena, sobre todo por ese premio. Ha sido gratísimo para nosotros recibirlo, y bueno, lo llevaremos a México con orgullo, como señal del agradecimiento, pero también, como le decía, como señal de un indicador de nuestra responsabilidad. Muchas gracias por habernos acompañado en Teleasturias. Gracias a usted. Símbolo de colaboración pacífica, así se ha definido al importantísimo proyecto que este año ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Es la Estación Espacial Internacional. Se trata de un importante proyecto, como decíamos, un ambicioso proyecto en el que han participado 5 agencias espaciales: la estadounidense, la rusa, la europea, la japonesa y la canadiense. Precisamente tenemos con nosotros al director de esta última, William McEvans. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir con la traducción, aunque eso sí lo entendemos en castellano. ¿Qué es para usted la Estación Espacial Internacional? What's the ISS for you? What's it for me? Yes. Two things. The ISS is really a unique laboratory in space where we'll be able to do experiments you can't do here on Earth. Es sobre todo un gran laboratorio de experimentos que no pueden hacerse en la Tierra. And the second thing is it is going to lay the basis for international cooperation in the future exploration of space. Y por otro lado, es un futuro para la colaboración entre varios países de investigación espacial. ¿Cómo es posible un trabajo que reúne, trabajando en equipo, a 20.000 técnicos de 20 países diferentes? How is it possible to achieve teamwork involving 20,000 people from different countries? I think that's a good question. It is each of the countries brings its own culture, its own way of doing things,
And the real benefit of Space Station, I think, is that we have learned how to work together. Cada uno aporta su propia cultura y lo mejor de la estación espacial es que cada uno ha sido capaz de unirse con los demás. Aunque ahora es un trabajo modelo, podemos decir, esa colaboración podría verse truncada en algún momento, podría dar lugar a malos entendimientos, el que sean tantas personas las que forman ese equipo. Do you think that there could be some kind of misunderstanding in that project? No, we've been able to. On the space station right now is our components built by the United States, built by Russia, and built by Canada, and they're all working very well together. We've had crews with Europeans. Pedro Duque was there from Spain. A Canadian have been on station, Americans, Russians, and it's all working very, very well. No, cree que bueno, la estación espacial se construyó por los rusos, los canadienses y los estadounidenses. Han pasado por allí personas de todo tipo de nacionalidades, entre las cuales está la española, y no ha habido ningún tipo de problema. La interacción ha sido perfecta. La estación es, como decíamos, un símbolo de colaboración pacífica. ¿Qué significado tiene eso en tiempos como los que vivimos actualmente, en tiempos de guerra como los que vivimos ahora? The ISS is an example of Pacific collaboration. What do you think is the meaning of that during this wartime we're living now, just now? Well, I think the station is for peaceful purposes. The research will benefit all humanity. Some of the work that goes on the space station has to deal with diseases that everyone here on Earth suffers from, and so the space station will provide benefits for everybody, no matter what country they come from or whether they participate in the station or not. La estación espacial nos aportará beneficios a todos, de todo tipo, incluso médicos. Entonces, toda la humanidad se va a beneficiar de los avances, ya participen en el proyecto o no. ¿Cómo y cuándo conoció la noticia de que la Estación Espacial Internacional había sido galardonada con este premio Príncipe de Asturias? How and when did you hear about the award you had been given? I don't quite remember when, but it was several months ago, and we got an announcement. We saw an announcement. I got the announcement through the newspapers before I got the official invitation from the foundation. Lo supo por los periódicos, incluso antes de que le fuera oficialmente comunicada la noticia. ¿Cuál fue su primera reacción cuando le comunicaron el proyecto de construir una estación espacial internacional? ¿Qué fue lo primero que pensó en aquel momento? What was the first thing that came into your mind when you heard about the ISS being conceived? For the award or for the... No, when it was firstly conceived. Well, fortunately, I have been working on this program since 1984. So I've seen it go from the very initial concepts right through to it actually being in space now. And it's really quite gratifying to see that the plans that we laid down in 1984 have been followed right through. We've added Russia, and now it's a much larger station, and it's really satisfying to see it actually up there and working. Lleva trabajando en el proyecto desde 1984, por lo tanto lo ha visto desde el principio y está muy contento porque ha visto cómo el proyecto crecía y cómo se incorporaba a Rusia, lo que hizo que fuera más grande y todo fuera mejor. Una de las razones que el jurado ha tenido en cuenta a la hora de conceder el galardón es el avance que supone la Estación Espacial Internacional para hacer frente a los peligros que amenazan la vida en la Tierra. ¿Cuáles son esos peligros? The ISS was conceived to face several dangers which menace, threaten the life on Earth. Which are those dangers?
Yes, it is true. This being the first major outpost in space where humans are living and working together on a permanent basis is going to teach us, the space-faring nations of the world, how the effects of long-duration space flight, and that's going to be very important, because if we are ever going to send humans to Mars, then we have to understand all of the important things about living and working in space for a long time, and the space station is going to do that for us. Fundamentalmente lo que van a hacer con este proyecto es conocer el espacio. Si alguna vez los humanos llegamos a Marte, deberíamos antes conocer con qué vamos a encontrarnos, y esa es fundamentalmente la razón por la cual existe la Estación Espacial Internacional. En el proceso de construcción de la Estación Espacial Internacional, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Cuál ha sido la principal dificultad a la que han tenido que enfrentarse? What was the main difficulty you had to face when you were actually building, when the process was being built up? The biggest difficulty, I think, was making sure that all the nations who are participating in the program were able to work together. The Americans had a way of doing business, the Europeans have a way of doing business, the Russians have a way of doing business, we have a different way of doing business. We all had to manage the program together, and I think that's been the biggest challenge, and it's also the most important thing that Space Station has accomplished. El mayor desafío y a la vez el mayor logro de la Estación Espacial es hacer que cuadren todos los distintos tipos de mentalidad y de actividad que venían de cada cultura y de cada país diferente. Space Station is the largest international project ever undertaken, and it is getting the nations of the world able to work together, and that's very, very important. La Estación Espacial Internacional es el proyecto más grande acometido por el ser humano en toda la historia, y ese es probablemente el mayor logro de la estación. La Estación Espacial Internacional supone que el futuro de la investigación aeroespacial ya no pasa solo por Estados Unidos o por Rusia, sino que se centra o que pasa por la colaboración entre todos los países. And the ISS is the symbol of the collaboration, not only of the US and Russia in the space research, as it has usually been, but now every country in the world is involved in this research. Yes, and I think to say that's very, very important, because if we are ever to really explore the universe, we're going to have to do it as humanity and not as one nation, and Space Station is laying the foundation for us to be able to do that. Esa es fundamentalmente la mayor importancia de este proyecto. Si alguna vez somos capaces de llegar al espacio, deberíamos hacerlo como una humanidad unida y no como países independientes. Como última pregunta, ahora que habla de llegar, ¿qué nos espera fuera de la Tierra? What do you think is out there waiting for us? Well, we've just had last night, NASA's latest probe to Mars has been successful, and I think that is a very important major step. People are very convinced that Mars will give us a lot of knowledge about how the universe was created and what happens to planets when they get old. Nos queda muy reciente el descubrimiento en Marte, y Marte es posiblemente una esperanza para saber mucho más sobre el espacio. I think everyone on this Earth wants to know how the Earth was formed and what's going to happen in the future, and Mars is the key to unlocking that mystery. Marte es la clave para descifrar el misterio sobre cómo se formó la Tierra, dónde vamos y el futuro del espacio en general. Bien, pues esperamos poder conocer pronto esas noticias que nos lleguen de afuera. Señor William McEvans,
Muchas gracias por haber estado con nosotros en Teleasturias. Enhorabuena por ese Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional y muy buenas noches. Well, thank you very much, and it really is an honor to receive this award, and we're very, very pleased that we've been recognized in this way. Sin duda, la Estación Espacial Internacional constituye un ambicioso proyecto del que acabamos de hablar, pero vamos a profundizar un poco más. Para ello nos acompaña ahora mismo el representante de la Agencia Espacial Europea en España, Valeriano Claros. Muy buenas noches. Buenas noches. Hay que decir que es usted también director de la estación que la Agencia Espacial Europea tiene en Madrid, ¿no es así? Efectivamente, la estación de Villafranca del Castillo, eso es, cerca de Madrid. Me imagino que ante todo satisfacción o ilusión ante este Premio Príncipe de Asturias. Las dos cosas, la satisfacción grande, el agradecimiento tanto a la Fundación Príncipe de Asturias como al jurado por haberse acordado de la Agencia Europea del Espacio y de las otras 4 agencias que forman parte del acuerdo para llevar a cabo pues este proyecto tan importante que no solo representa a las naciones que forman parte de esa y de las 4 otras agencias, sino realmente es un poco la representación de la humanidad en paz y en cooperación en el espacio. Hace unos minutos hablábamos con el director de la Agencia Espacial Canadiense, que nos hablaba de su participación en la estación y de este trabajo tan amplio de colaboración. ¿Cuál es la participación de la Agencia Espacial Europea? La Agencia Europea del Espacio tiene varios tipos de colaboraciones. Una es, primero, el elemento que vamos a ir poniendo en órbita. Ya hemos puesto cosas. El primero que se hizo, se puso en uno de los módulos rusos el módulo, digamos que es el cerebro, el ordenador, iba en uno de los módulos rusos que controla toda la estación, en el módulo Zarya. Pero en el futuro la agencia tiene un elemento muy importante que va a ser el módulo Columbus. Es un laboratorio presurizado donde los astronautas van a poder trabajar en mangas de camisa para hacer todos los experimentos. Allí pondremos lo que se llaman los armarios, donde van todos los experimentos, armarios que van a llevar elementos de biotecnología, elementos para el estudio de materiales, el estudio también de cómo se comporta el hombre en el espacio, que es uno de los elementos fundamentales que se van a estudiar en la Estación Espacial Internacional. Y la agencia también va a aportar un elemento que es el elemento de llevar cosas a la estación. Hay que consumir cosas, hay que llevar agua, hay que llevar oxígeno, y entonces la agencia va a poner un vehículo que va a transportar, lo vamos a lanzar con el cohete europeo Ariane, y este elemento es una especie de cápsula muy parecida a la que tenía el Apolo o la que tienen los propios rusos, los Soyuz, que va a llevar material, y después, para no de generar basura en el espacio, se recoge todo en esta cápsula y al reentrar en la Tierra se volatiliza y no generamos ningún tipo de basura espacial. La agencia también, naturalmente, tiene que llevar astronautas. Tenemos a formar astronautas, uno de ellos, Pedro Duque, nuestro astronauta español, ya ha volado al espacio en el Shuttle, en la lanzadera americana, pero esperamos que en el futuro también Pedro pueda ir algún día a la Estación Espacial Internacional. Mientras aquí en Asturias se entregan los premios Príncipe de Asturias, ¿en qué se está trabajando en la Estación Espacial Internacional ahora mismo? Bueno, como sabe, hay dos tripulaciones ahora mismo en la estación. Hay la tripulación permanente más la tripulación que han llevado los rusos, donde de hecho va una astronauta francesa. Tienen mucho trabajo porque hay que hacer unos programas que la NASA ahora mismo, junto con los rusos, son los que tienen más material puesto allí, van haciendo estudios. Fundamentalmente son estudios que llamamos en microgravedad. Hay que hacer experimentación. Los europeos haremos las nuestras en nuestro propio laboratorio cuando tengamos el Columbus a partir de 2004, pero ya los americanos han empezado junto con los rusos. Los europeos también tenemos un experimento que lo que hace es poder dar la hora muy perfectamente y también poder detectar elementos que se mueven por la Tierra, y poco a poco irá creciendo y las aplicaciones dentro de la estación espacial irán aumentando hasta que la estación no esté completada, que no será hasta el año quizás 2005,
Entonces, cuando ya lo que haremos es el momento de la explotación. En este momento estamos en el momento de montaje. Cada vez que hay un vuelo, lleva un elemento nuevo. Se aumentan los paneles solares para dar más energía a la estación, se ponen nuevos sistemas de comunicaciones, como hizo el último vuelo, para poder comunicarse con tierra a través de los satélites de comunicaciones TDRSS. Cuando nosotros tengamos también nuestro satélite Artemis en órbita, que ahora ya se empieza a mover a su propia órbita geoestacionaria, también desde nuestro sistema mandaremos los datos a través del satélite. Habrá mucha actividad, muchas cosas que hacer conforme los experimentos vayan llegando. Cuando los experimentos se acaban, se traen a tierra con sus resultados y hay que poner otros nuevos. Y este es el trabajo que se espera en los quizás 12, 14, 15 años que dure la Estación Espacial Internacional. Hablamos de la Estación Espacial Internacional, pero las estaciones no son nuevas. En 1970 la antigua Unión Soviética ponía en órbita la primera y usted ha trabajado muy de cerca en las primeras estaciones de la NASA. ¿Cómo fueron esos comienzos? Bueno, la primera estación donde el hombre se quedaba más tiempo en órbita no se podía comparar con lo que se hizo en la Mir. Los astronautas americanos en la estación que se llamó el Skylab era una estación relativamente pequeña, pero estaban alrededor de 3 meses, después la estación se quedaba deshabitada durante un periodo de tiempo hasta que venía otro vuelo. Hicieron muchos estudios, especialmente con el telescopio solar, se hicieron grandes aportaciones a la ciencia del conocimiento del Sol, y ahí empezó uno de los elementos fundamentales por los cuales tenemos que mandar hombres al espacio. Es el estudio de cómo se comporta el cuerpo humano en el espacio, es decir, en falta de gravedad. Es fundamental, es algo que hay que seguir estudiando si alguna vez queremos hacer vuelos tripulados muy largos. En la mente de todos está la posibilidad de poder ir a Marte con hombres, quizás está todavía un poco lejana, pero antes de ir hay que aprender cómo se comporta el hombre, el cuerpo humano. Para eso pues hay elementos de estudio, de medicina, tienen que hacer ejercicios porque van perdiendo calcio en los huesos, la sangre se acumula en la cabeza porque no hay gravedad, mientras que cuando estamos en tierra pues se viene un poco hacia las piernas y las piernas las tienen que apretar para que se vaya hacia arriba. Todo esto es algo que tenemos que encontrar soluciones para el futuro, soluciones técnicas o quizás médicas para que los hombres que estén 9 meses para llegar a Marte no sufran un deterioro que sea irreversible cuando vuelven a una situación de gravedad. Eso es lo que realmente se va a estudiar. Empezamos con el Skylab, poco tiempo. Los rusos ya han tenido cosmonautas, han estado hasta 14 meses en la estación Mir. Ellos pues tienen grandes datos que ahora, que es una cooperación total entre todas las agencias, pues comparten con todos nosotros, y a partir de ahora pues esas estancias de los astronautas y cosmonautas en el espacio continuarán dando datos para que los científicos, los médicos puedan proporcionar pues un mejor bienestar para los astronautas cuando algún día se intente salir de la órbita de la Tierra y queramos ir hasta Marte. La estación es ante todo un ejemplo de colaboración. ¿Cree usted que puede considerarse también un ejemplo a nivel político? Sin lugar a dudas, yo creo que es muy probable que el acuerdo de las 5 agencias en su propio nombre, la Agencia Europea del Espacio somos 15 países, los demás son 4, pero hay otros países que a través de ellos también están representados en las actividades de la agencia. Ese acuerdo internacional probablemente sea un poco el paradigma de cómo van a ser los acuerdos de los grandes proyectos del futuro. Yo pienso personalmente que antes de ir a Marte es muy probable que tengamos que pasar de nuevo por la Luna, donde aprenderemos actividades, aprenderemos técnicas que después podríamos aplicar sobre la superficie de Marte para que el hombre pueda sobrevivir. Entonces, ese tipo tan costoso de proyecto no lo puede hacer un solo país, un país tan potente quizás como los propios Estados Unidos o la propia Rusia. Hay que hacerlo en conjunto. Y esa colaboración, tal como está ahora, yo creo que es lo que de alguna manera ha visto en este proyecto la Fundación Príncipe de Asturias y el jurado que le ha concedido el Premio de Cooperación Internacional, porque es algo que va a permitir que en el futuro sigamos cooperando en otros proyectos con unas bases ya conocidas y que realmente está funcionando muy bien, porque ya tenemos una estación casi a un 50% construida en el espacio. Habla usted ahora de costes. ¿Cuánto cuesta mantener ese primer asentamiento del hombre fuera de la Tierra?
La Agencia Europea del Espacio tiene previsto invertir en el proyecto de la Estación Espacial del orden de 2.650 millones de euros hasta el año 2004. Esto indica, pues, no solo todo el material que hay que enviar, es decir, los laboratorios, los lanzamientos, porque hay que utilizar lanzadores muy potentes como nuestro Ariane 5, lo que son las operaciones, todo este tipo de cosas están ahí incluidos. Y después, pues poco a poco, lo que haremos es que habrá que ver cuánto va a costar dependiendo de cuánto tiempo se extienda la estación y cuánto tiempo vamos a operarla. Yo creo que poco a poco sabremos cuánto va a ir costando, pero el presupuesto que tenemos ahora aprobado para terminar la estación es la cifra que antes acabo de decir, 2.650 millones de euros. El pasado mes de abril viajaba a la Estación Espacial Internacional el primer turista espacial, Dennis Tito, una decisión que no estuvo exenta de polémica, pero que cree usted que en un futuro lejano o no tan lejano podría volver a repetirse. Pues ha habido discusiones, algunas agencias, la NASA, incluso la propia ESA, no estaba de acuerdo en un principio porque pensaban, no porque fuese un turista, sino porque el elemento aún no estaba acabado. La persona que iba no era una persona que estaba perfectamente entrenada. Entonces, hasta que no hubo un acuerdo entre todas, y eso ha hecho también demostrar que el acuerdo entre todas las agencias funciona, porque cuando ha habido una discrepancia, al final se ha solucionado. Al final se ha dicho, bien, esta persona podrá ir allí con estas condiciones. Entonces, al cumplir las condiciones, las demás agencias estuvieron de acuerdo. El señor Tito fue y vino muy contento con sus fotos y parece que incluso la Unión Soviética, lo he leído en los periódicos, no tengo datos en otro sitio, está pensando incluso la posibilidad de tener una estación espacial separada que sea para que la gente que tenga mucho dinero y quiera ir y pasarse unos días en el espacio, a lo mejor lo hacen. No estoy seguro de que eso sea así. Pero ¿por qué no? Una vez que la estación esté perfectamente instalada, cuando todo el sistema completo, no haya algún problema que una persona inexperta pueda causar un problema en la propia estación, pero cuando todo esté acabado, las posibilidades de que esto ocurra es menor que cuando todavía hay cables pues por el suelo puestos por allí, porque la estación no se ha terminado, y esa era la polémica. La polémica se terminó y yo creo que las agencias ahora están de acuerdo en cuáles son las condiciones. De hecho, se ha creado la figura del astronauta no profesional. Y entonces se ha hecho una especie de descripción de qué condiciones tiene que cumplir una persona para poder ir a la estación espacial que no sea un astronauta profesional. Es posible que en el futuro pues haya este tipo de personas que tengan el suficiente dinero e interés en ir al espacio, y que puede ocurrir, ¿por qué no? Bien, pues esperamos tenerle de nuevo para contarlo. Valeriano Claros, representante de la Agencia Espacial Europea en España, muchas gracias por haber estado con nosotros en Teleasturias, y también enhorabuena por lo que le toca de este Premio Príncipe de Asturias. A ustedes, muchísimas gracias. En este programa hemos hablado con distintos protagonistas de los premios Príncipe de Asturias 2001 y no podíamos olvidarnos de aquellas personas que hacen posible que estos galardones se entreguen anualmente. Hablamos, por supuesto, de la Fundación Príncipe de Asturias, una fundación en la que tiene evidentemente mucho que ver su director, Graciano García. Muy buenas noches, Graciano. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Pues van ya 21 ediciones de premios Príncipe de Asturias. El tango decía que 20 años no es nada. ¿Cuántos son 21 pues años yo creo para la Fundación? Yo creo que son bastantes, pero también hay que decir que son años inolvidables, años llenos de emociones, de recuerdos, vividos muy intensamente, porque yo suelo decir, y suelo decir porque lo creo, que no se puede hacer nada importante. Yo por lo menos no sé hacer nada, no sé trabajar si no creo en lo que hago. Y desde luego en la Fundación hago un trabajo en el que creo, en el que me siento muy responsabilizado, rodeado de un equipo de colaboradores muy pequeño en número, pero muy grande y muy intenso en emoción y en ilusiones, y cumpliendo los objetivos que nos hemos marcado en la Fundación cuando se constituyó, cuando se creó, bajo la inspiración de los reyes y del príncipe de Asturias, de nuestro príncipe, que hoy, una vez más, ya está entre nosotros. Soy testigo de excepción de que está
ilusionadísimo como ver Asturias entregada a esta causa que le parece a él y a todos nosotros, que une tantas voluntades y tantas ilusiones y tantas esperanzas, y convencido está de que mañana será un día muy importante donde Asturias y España proyectan al mundo una imagen muy positiva de aliento a la cultura, a la concordia entre los pueblos, a la cooperación entre las naciones, y todo eso yo creo que es un día de gran fiesta y un día muy hermoso para todos. Como director de la Fundación, ¿qué valoración hace de los galardonados en esta edición 2001? Todas las ediciones son muy distintas, tienen muchos matices diferenciales, pero yo sobre todo diría que estos premios, los premios de este año, tienen una gran hondura cultural. Son premios donde no hay, digamos, para el gran público, estrellas que podríamos llamar rutilantes de popularidad, pero donde sí hay personas que están, digamos, difundiendo y trabajando por los mejores valores que nos unen a todos los seres humanos. Desde George Steiner, que es el gran humanista de este tiempo, al último premiado con el Premio de los Deportes, a Manel Estiarte. Yo creo que son todos personas o instituciones de una trascendencia y una relevancia que creo que enaltecen el trabajo y el paso de nuestro paso por la vida, ¿no? Y creo que los premios, precisamente por esas condiciones, están teniendo un reconocimiento internacional muy grande. Por primera vez vienen representantes de medios de comunicación como el New York Times, la CNN Internacional, y yo creo que todo esto y otras instituciones culturales y informativas de todo el mundo, yo creo que los premios están teniendo una repercusión impresionante, algo que desde luego no podíamos soñar los más optimistas, entre los que me encuentro, que pudiese ocurrir en tan pocos años. Yo hoy le decía al príncipe en el almuerzo que tuvimos la gente de la Fundación, le decía que se había cumplido uno de los sueños de mi vida, que es que un canal tan importante como es la CNN Internacional, pues que corte sus emisiones para entrar y dar información sobre nuestros premios. Creo que es algo que yo desde luego no podía soñar y me parecía algo muy difícil de alcanzar. Sí han digamos, dado cuenta de nuestros premios en años anteriores, pero no en directo como van a hacer mañana. Y esto yo creo que es muy importante y demuestra que el trabajo de la Fundación y los premios tienen una solvencia y un prestigio muy grande. ¿Cómo se logra mantener unos premios cada vez más relevantes, cada edición más relevantes, y que son además los segundos más importantes después de los Nobel? Bueno, en algunas áreas somos más importantes que los Nobel, porque no tienen ellos esas áreas, por ejemplo las artes o en el deporte o la comunicación y humanidades. Pero bueno, lo cierto es que efectivamente somos los premios más importantes del mundo después de los Nobel, y eso se consigue aunando muchas cosas. Primero, teniendo el apoyo tan especial y tan importante de los reyes y del príncipe, y después trabajando mucha gente, aparte del equipo de la Fundación, los patronos de la Fundación, los jurados de nuestros premios, y teniendo un proyecto, algo que una voluntades, esfuerzos, y cuando se unen esas cosas y se tienen un objetivo claro y se trabaja con ilusión, se consiguen los objetivos, por muy difíciles que sean, porque no ha sido nada fácil llegar hasta aquí, a donde estamos hoy, pero cuando hay esas bases, yo creo y estoy seguro que siempre el ser humano consigue esas metas, las que se propone. ¿Qué diferencias hay entre la Fundación y los premios de 1980 y los de 2001, los premios y la Fundación de 2001? Pues mira, te voy a contestar diciéndote, hoy estaba viendo un resumen de nuestros premios, con el príncipe además, y verdaderamente es tan distinto lo que ha ocurrido desde entonces, es lo que hubo entonces a hoy. En todos los sentidos, la estética del escenario, por ejemplo, no tiene nada que ver. Un cierto, nos parece hoy, un cierto desorden de los fotógrafos en el escenario, que ahora están en sitios diferentes, no se ven como no se ven a través de las pantallas, de la emisión de televisión. Es decir, la estética misma del fondo del escenario,
no sé, son muchísimas cosas que parece imposible que haya habido una auténtica revolución, pero que se haya hecho de manera silenciosa y poco a poco, que es como se hacen los verdaderos cambios. Se hacen poco a poco y sin revoluciones. Si hay una persona que está en permanente contacto con el Príncipe de Asturias cuando visita nuestra comunidad, ese es Graciano García. ¿Qué opinión, una de ellas al menos, ¿no? ¿Qué opinión le transmite el Príncipe cuando habla con él? Por ejemplo, en esta misma ocasión. ¿Qué le dice de Asturias? Bueno, la verdad es que son días para mí inolvidables en los que tengo ocasión de estar incluso prácticamente a solas con él en algún momento, ¿no? O con otra persona más, como ocurrió hoy, que estuvimos hablando pues casi una hora. Y el Príncipe lo que transmite, yo creo que es una cosa muy importante, que está muy a gusto aquí, está feliz de estar en Asturias, es muy consciente de lo que significa para él y para España lo que se está haciendo aquí. Y el Príncipe es una persona muy sensible, es en el terreno así más cercano, es una persona que diría que es entrañable. Y a mí eso verdaderamente no hace falta que me diga nada, que algunas veces dice algo, algunas palabras de elogio, o algunas palabras de afecto, algunas palabras de reconocimiento, no solamente para mí, sino para la labor de la Fundación en general, ¿no? Y entonces el Príncipe transmite una gran sinceridad y un gran afecto a los Asturias. Se siente, sabiendo que es un trabajo para España, que es lo que él quiere, él sabe que desde aquí estamos haciendo una cosa muy importante para él, como he dicho, para España, y lo transmite algunas veces con una mirada. Cuando estamos hablando de un párrafo, por ejemplo, de algún trabajo que estamos haciendo, pues me mira y hay una, casi diría que una complicidad, de una satisfacción de decir qué bien que estoy aquí, qué seguro me siento, y qué cosas tan, casi podemos decirlo así, en palabras de Asturias, qué cosas tan guapas nos ocurren, y qué bien que nos ocurren estas cosas. Como digo, el Príncipe es una persona verdaderamente encantadora, de eso es sabido, y además yo creo que entre nosotros se siente pues muy bien, muy entrañablemente unido, porque siente ese calor, hay una especie de complicidad entre los asturianos y él, que es como si fuese esos lazos misteriosos de la historia, que unen el pasado con el presente, y que yo creo que hay una relación que él considera, y yo la veo y la siento además, una relación muy hermosa entre nosotros y él. Bien, pues al resto de los galardonados les hemos dado la enhorabuena por el galardón de esta edición de los Premios Príncipe, y a usted le damos la enhorabuena por hacerlos posible, por lo menos por contribuir con un grano muy grande a hacer posibles año tras año estos Premios Príncipe. Pues sí, pues muchas gracias. Es verdad que es un trabajo muy de equipo, de muchas voluntades, de muchas personas, por ejemplo, Teleasturias, y tantos otros medios de comunicación de Asturias, de España y de fuera de ella, que son los que nos ayudan y que son un poco también cómplices de esta ilusión y de este gran proyecto que es para todos los premios que llevan el nombre del heredero de la Corona de España. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a usted, y gracias también por habernos dejado robarle este tiempo en días tan ocupados. Y supongo que hay que pensar ya en la edición número 22. Ya estamos en ello. Ya están en ello, no, ¿verdad? No es una frase, es verdad que estamos en ello. Muy bien, pues Graciano García, muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias.